Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos convocado para el día de hoy. Lo hemos hecho para volver a hablar del plan de corresponsables y sobre todo para hablar de la incidencia negativa que el recorte que el Gobierno de España ha hecho sobre ese plan, que como todos ustedes saben es de un 25%, tiene sobre Aragón. Ese recorte afecta a Aragón en 2,6 millones de euros y entra en vigor con efectos retroactivos, es decir, entra en vigor desde el día 1 de enero del año 2025, con lo cual ya partimos de una base en la que se están viendo comprometidos programas que ya estaban en marcha. Claro, eso supone una irresponsabilidad manifiesta por parte del Gobierno de España, porque está paralizando programas que funcionan muy bien, que son necesarios y que están en marcha. Con lo cual, ese planteamiento de hacer las cosas así, desde luego, demuestra muy poco talante con respecto a lo que ya se está llevando a cabo. Este plan de corresponsables en Aragón tiene tres pilares fundamentales que entendemos desde el Partido Popular que son fundamentales. Uno es la mujer, otro es la educación y otro es el bienestar social. El de la mujer afecta especialmente a la conciliación familiar. Claro, entonces yo le pregunto al Partido Socialista de Aragón si ahora están en contra de la conciliación, porque son un partido que se llenan la boca con la defensa de la mujer y con la defensa de la conciliación y de la corresponsabilidad, pero cuando ocurren recortes como estos que atacan directamente a la mujer, entonces guardan silencio. En el ámbito del bienestar social este recorte afecta especialmente a las casas de infancia del medio rural aragonés. Y vuelvo a decir lo mismo. El Partido Socialista de Pilar Alegría, que dice defender permanentemente el medio rural, cuando se ataca al medio rural con este recorte, entonces guarda silencio. Y también podríamos decir lo mismo respecto al ámbito de la educación. El plan corresponsables afecta directamente también a la educación del medio rural, porque lo que permite es abrir aulas de madrugadores o de tarde que se ofrecen especialmente en ese medio. Y vuelvo a decir lo mismo, quien defiende al medio rural guarda después silencio cuando ese medio rural es atacado por su propio partido. Con lo cual, el ataque que aquí, a través de este recorte, se hace a la mujer y al medio rural es inaceptable. Pero bueno, no solo ha habido recortes a través de este plan de corresponsables. El Gobierno de España también ha recortado en otras cuestiones fundamentales que afectan directamente a nuestra comunidad autónoma, como son los fondos de cooperación territorial que llegan del Ministerio de Educación para equidad educativa y en el que el Gobierno de España ha reducido un 1,7 millones de euros. Y yo vuelvo a preguntarle al Partido Socialista, ¿dónde están para defender la equidad educativa? O en Fomento, Aragón ha quedado fuera de un reparto de 35 millones de euros para mejorar el mercado de vivienda porque dice que no somos zona tensionada, con lo cual también se nos excluye de una ayuda que se necesita por no poner encima de la mesa todo el tema de las paradas del autobús que tanto afecta a nuestro medio rural. Con lo cual el Gobierno de España vuelve a atacar al medio rural aragonés y el Partido Socialista de Aragón vuelve a guardar silencio. O, finalmente, desde el Ministerio de Agricultura, que excluye a Teruel de las ayudas por la sequía en frutos de cáscara y que es un fondo de 20 millones de euros que vienen de Europa. Lo único que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura es ser transmisor de esa subvención. Y tampoco ha metido a Teruel dentro de ese reparto de un fondo de 20 millones de euros. Otro ataque para la provincia de Teruel. Desde luego, el criterio que el Gobierno de España está siguiendo con Aragón es un criterio meramente político que nos está haciendo muchísimo daño y lo peor de todo no es que nos esté haciendo mucho daño, que desde luego lo es, sino que el Partido Socialista de la señora Alegría guarda silencio.
Al final lo que hace Sánchez es atacar a Aragón, atacar a los aragoneses, atacar el ámbito de la educación, del bienestar social, de la mujer, de la vivienda, de la agricultura, del medio rural, pero lo hace con el silencio cómplice de la señora Alegría. La señora Alegría, cuando se tiene que defender a ella misma, habla mucho, pero cuando tiene que defender a Aragón, calla siempre. Y de Teruel, desde luego, a la vista está, solo se acuerda cuando pernocta en el Parador Nacional de Turismo. Hoy le pedimos a la señora Alegría que deje de pensar en sus problemas, que yo entiendo que los tiene, pero que deje de pensar en sus problemas y que empiece a pensar en los aragoneses. Y que reclame de su gobierno, del gobierno del cual ella forma parte, la recuperación del 25% del recorte que se ha hecho al plan corresponsables, pero también de los fondos de cooperación territorial que afectan a educación, que es otro recorte más, y también que se incorpore a Aragón en ese reparto de 35 millones de euros para fomento, así como también se incorpore a la provincia de Teruel por las ayudas a la sequía. Que deje de defender sus actos y que empiece a defender a Aragón de los ataques que nuestra comunidad autónoma está sufriendo desde el Gobierno de España, que, vuelvo a decir, ella forma parte. Muchas gracias. Si hay alguna cuestión, pues muchísimas gracias.